Bueno, en este video voy a relatar por qué tengo la necesidad de veletear. Es decir, por qué tengo la necesidad de decir todo lo que estoy diciendo. Primero, cabe aclarar que la veleta es, según lo que yo entiendo, el artilugio hecho de metal que marca y señaliza hacia dónde van los vientos, ¿sí? Comúnmente se lo ve en los techos de las casas, hecho de hierro o de algún tipo de metal, con una forma característica que es la de un gallo, ¿sí? La forma de un gallito y las cuatro hélices, si se llaman así, cosa que no sé, pero supongo que son hélices, que muestran si el viento va hacia el oeste, al este, al norte o al sur. ¿Sí? También hay otras figuras, pero la más importante y la que todo el mundo puede reconocer es la del gallito. Eso se llama veleta. ¿Sí? Entonces, pensando en esta congruencia de la palabra y la coherencia de la palabra bíblica en relación a mi vida, cuando se pregunta a Jesucristo hacia dónde van, le dicen que los hijos de Dios son como el viento y no saben hacia dónde van. Muchas veces ese pensamiento ha ocurrido en mí como algo que yo también he llamado kairos, ¿sí? Como el instante donde lo que no se había pensado ocurre. Y vuelvo a señalar la importancia de la improvisación en relación a al término de lo infraganti, ¿no? Ese momento donde en realidad uno no sabe hacia dónde va ni qué está haciendo, pero que sin embargo la participación divina en uno lo conduce hacia un destino cierto, por lo menos si se cree que la verdad yo estoy diciendo y así lo estoy tratando de demostrar. Entonces, en primera instancia, esto es una veleta, ¿sí? El artefacto que muestra hacia dónde, o sea, de dónde provienen los vientos y uno puede especular hacia dónde van. Es de aquí que hay un libro, porque me imagino que se lo puede conseguir. Yo ya no lo tengo en mis manos, pero lo tuve, pero de hecho existe, se lo puedo buscar, que se llama Bufanda Roja. No recuerdo el autor o la autora, pero el título es Bufanda Roja. Es de aquí que de chica siempre tuve una bufanda roja y que sabemos todos ya por el video que primero compartí, que cuando yo respondo por qué son rojos tus vestidos, remito siempre a Isaías 63, que dice que porque he aplastado a mis enemigos. Ahora, ¿qué pasa? En este libro, Bufanda Roja, ¿sí? Señalando también mi filiación evidentemente a la izquierda, con el cual siempre se ha subrayado que es el color del rojo, rojo digo, el ángel de la veleta, al cual yo siempre he mencionado, no es otra cosa que un relato que aparece en el libro Bufanda Roja, donde hay una mujer que le pregunta a la Virgen María si existe el ángel de la veleta. ¿Sí? Entonces, cuando yo leí ese libro, perdón, no leí ese libro, tengo algo en las manos gracias a las cualidades con las que Dios me dotó, que son abrir y recibir una palabra que justo viene a condicionar mi vida. Entonces, esta condición estaba cumplida por la Virgen María cuando esta mujer le pregunta si es verdad que existe el ángel de la veleta. La Virgen María, dice el relato, acude a responder a esta mujer y se le aparece a esta señora un vellón, dice así el escrito, si no me equivoco, textuales palabras, donde se estaría confirmando, ¿sí?, que existiría el ángel de la veleta. ¿Sí? Esto fue preguntado otra vez por la señora esta, devota de la Virgen, y el ángel de la Virgen María le volvió a responder y le dijo sí existe el ángel de la veleta. Ahora, el ángel de la veleta tiene que ver con esta, de alguna manera, ignorancia en relación a los caminos que toma la vida de los hijos de Dios,
¿sí? Como de alguna manera procurando y propiciando que cierta protección a través de los caminos estaría garantizada por la Virgen, ¿sí? Eso en primera instancia. Segundo, el artilugio de la veleta, ¿sí? Además de mostrar de dónde viene y hacia dónde van los vientos, tiene la cualidad que encierra su significado de estar veleteando. Cuando una persona veletea, según me enseñó mi mamá, no es otra, ¿sí?, que la de estar diciendo lo que está sabiendo. Una persona veleta tiene también en sí misma el significado de decir la verdad. Entonces, estar veleteando es estar diciendo la verdad que se está sabiendo. Por eso esta serie de videos, ¿sí? Ahora, hay otra cosa también que tiene que ver con la veleta, muy a mi pesar, que también es el hecho de estar sin rumbo y sin lugar, ¿sí? Andar veleteando también quiere decir es yendo de un lugar para el otro sin mucho sentido. Pero como la realidad debe adecuarse a lo que mejor suscribe el beneficio, yo voy a decir que el ángel de la veleta sería el auspicio de la Virgen María para que yo diga, en este momento, es donde llamo la atención sobre lo grave de lo que voy a decir, es esta cuestión. Estamos en un tiempo donde la sexualidad es en boca de todos invocada como aquello que permite a las mujeres y a los varones manifestarse de la manera en que su racionalidad mejor les complazca. Este aquí, que mujer, yo, transitada por muchas situaciones que traen muchos pesares a mi mente, por cuanto han invadido el Espíritu Santo que de alguna manera la Virgen María puso en mí, por cuanto respondo, ¿sí?, al ángel de la veleta por la característica que me es propia, esta de estar diciendo la verdad y de ser hija de Dios, ¿sí? Entonces, comprendo que la sexualidad, ¿sí?, puede estar siendo discutida hasta este punto, ¿no? Digo, en una época donde la sexualidad garantizaría de alguna manera los favores divinos que la pompa gira tiene gracias a que el Yeshú de Jesús de Nazareno, así me dice Melina Falcón, ¿sí?, le otorga los poderes de la concreción de sus deseos, ¿sí?, cuánto y cuál alejado estaría de mí, ¿sí?, ser partícipe de ese espíritu que comparte con quien me sojuzga y oprime, a la vez que lo hace con mi hijo, y sostiene, ¿sí?, y sostiene un aparato político-religioso que apela a todo lo que contradice mi razón de ser, si se me puede comprender como una mujer militante de izquierda, ¿no? De profesión docente, con una preocupación clara por la vida de su hijo, ¿sí? Bajo ningún punto de vista yo compartiría mi sexualidad con un espíritu que, según dice Melina Falcón y la gente que le atribuye a la pompa gira, ¿sí?, el compañero del Yeshú de Jesucristo de Nazaret, yo no estaría compartiendo mi sexualidad con ellos. Y eso es lo que yo sostengo desde que conozco la palabra, que dice que en los últimos tiempos los ángeles, algunos quienes atraviesan la primera, la segunda muerte, serán como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Entonces, eso es interpretado por mí junto con otra palabra bíblica, ¿sí?, que ahora no puedo citar, pero escrito está, en la que Dios Yahvé pedía a su pueblo que estando en guerra no tenga relaciones sexuales porque eso de alguna manera debilitaría, ¿sí?, el poder de la conquista.
¿Sí? Entonces, en cuanto al poder de la conquista, de alguna manera estaría garantizado por la abstinencia de la sexualidad, yo sostuve esa palabra, ¿sí? Como la otra también que dice que hay gente que nace, hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos, hay quienes nacen eunucos y hay quienes los hacen eunucos. Yo elijo la palabra y la elegí siempre, me hice una eunuca de alguna manera, ¿no? Esto de no participar sexualmente de, en la medida de lo posible, ¿no? De ninguna cuestión, porque estando en un momento donde la beligerancia hacia mi vida y hacia la vida de mi hijo estaba condicionada de alguna manera por esta intromisión que esta señorita Melina Falcón y el Eshu que utiliza la pompa gira tienen sobre mi vida, porque efectivamente lo tienen, ¿sí? Es que yo pongo en comparecencia, digo, ¿no? Como si esto fuese el juicio que tanto se esperaría que yo haga, ¿sí? A la Virgen María en relación a esto, ¿no? Si los eunucos, perdón, si los sucubos, los incubos son espíritus que poseen a la gente en cuanto se atreven a manifestar su sexualidad, ¿sí? Como participando del delirio de quienes saben meterse en el subconsciente, dícese esta propiedad de la secta Umbanda, ¿sí? A través de la cual la pompa gira y el Eshu, que llaman ellos Jesús de Nazaret, ha tenido la capacidad de meterse en mi vida y la de tanta otra gente, ¿sí? A través de la sexualidad no permitida, ¿m? Entendida en términos freudianos como el consumo de mi líbido a favor del detrimento de mis cualidades psíquicas, físicas, fisiológicas, que evidentemente el sexo proporcionaría, ¿sí? Entonces, esto es, aunque no se entienda bien, ¿sí? Voy a tratar de aclararlo, también una condena para los participantes de esta secta que tienen la intromisión sexual, ¿sí? Como método que la magia roja, ¿sí? Propicia para debilitar a las personas que de primera mano, ¿sí? No gozan su sexualidad y que su subconsciente participa de alguna manera en el gozo que otra y otros tienen a favor de un placer que desmerece la vida propia. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si es entregada mi vida íntegra al Señor Jesús de Nazaret, y este Señor, dicen los umbandas, es el Eshu de la pompa gira, y la pompa gira está encarnada en Melina Falcón, ¿de qué manera yo tengo que renunciar, y lo haría sin ningún tipo de dudas, al espíritu del Nazareno, por cuanto el espíritu del Nazareno me está uniendo a quien me sojuzga por consumir mi líbido, ¿sí? En quién sabe qué racionalización de mí misma digo, ¿no? ¿Qué racionalización, qué concientización de mí misma tiene esta gente, ¿sí? A partir de la apertura que sostienen ellos, ¿sí? Que se les garantiza porque dicen poseer el dominio del Eshu de Jesús de Nazaret. Eshu que eventualmente me hubiera acompañado a mí en mi plano sexual y al cual yo relegué por la palabra escrita, la cual siempre es a la que uno acude, sobre todo, y subrayo esto, cuando uno quiere vivir en un país constitucional. Entonces, si yo quiero vivir en un país constitucional, muy pese a mí, ¿sí? Evidentemente, este paragnón que estoy haciendo, el detrimento de mi sexualidad, yo quisiera que sea, de alguna manera, el cumplimiento de lo que todavía no está escrito, ¿sí? Porque la pena de muerte no existe en nuestro país, legítimamente. ¿Que hay abusos policiales y que mueren pibes y que mueren mayores? Sí, sí, existe. Ahora, esa muerte, perdón, ¿no? Pero es un tema del que también se puede hablar.
No, o sea, me imagino que el delito del cual me querrían calificar a mí sería el de instigación al odio, instigación al homicidio, instigación. La verdad que no lo sé. No tengo abogados. ¿Sí? Solo estoy pensando en voz alta con el derecho que tengo de participar de una sociabilidad que me está destruyendo la psiquis. ¿Mm? Entonces, como mi caso no es el único, y si yo juntara los testimonios dentro de las iglesias evangélicas, donde cada una de las mujeres o de los varones han usado, perdón, han sufrido el agravio de ser perseguidos por quienes dicen de ellos cosas, ¿m? Acá está el límite, ¿no? Porque me doy cuenta, instigación a lo... No, pero digo, ¿no? O en todo caso, decir, hay que eliminar los espíritus que nos debilitan psíquicamente, ¿no? ¿Es verdad? Así, pero para que no me acusen de todo, vamos a pintar un gris, ¿sí? Para no hacer blanco sobre negro. Un gris, ¿m? Un gris. Eliminar los espíritus que en nuestra vida comparten de alguna manera, ¿sí?, lo que nos debilita. Esta gente que usa la magia negra, la magia roja, que hace ataduras, ¿sí? Porque uno puede ver cualquier cartel que dice amarres, ¿sí? Y yo les voy a contar de qué se tratan los amarres. Los amarres son personas masturbándose con los espíritus de otras dos personas, ¿sí? Esos son los amarres. Esos son los amarres. ¿Mm? Son personas dedicadas a masturbarse, convocando espíritus, o sea, la psiquis, el elemento psicofisiológico, de alguna manera, que participan de las individualidades que por alguna razón no deberían estar unidas. ¿Mm? Esta unión psicofisiológica que hacen los brujos y las brujas de la magia roja, supongo, y no tengo ningún problema en decirlo, esta gente que trabaja la pompallera así lo hace, ¿eh? Estoy unida con cualquier cantidad de gente, que labura la pérdida de mi individualidad y de mi sexualidad a favor de el detrimento de mi fisiología, esa que uno tiene cuando goza del plano sexual. Resignado por mí por la palabra evangélica, por la palabra bíblica. Entonces, el Dios al que yo estoy acudiendo y apelando va a tener que dar cuenta también de todo ese desmerecimiento que en mi vida, primero, y en la vida de mi hijo, tiene, ¿sí?, la intervención de alguna manera de su nombre, el cual no ha hecho otra cosa, que eludir la responsabilidad de la división. Porque después de 10 años de conocer el nombre de Jesucristo, yo lo que hubiera esperado es que, siendo el Señor el camino, la verdad y la vida, hubiera disuelto los lazos que me unieron a mí, en esta magia roja que ha hecho Melina Falcón, con ella misma, con su madre, con su tía, con toda la gente que me consume todo el día. Así como lo hicieron, lo hacen con Gonzalo. Entonces es el nombre de Cristo y este es el juicio. Y permítanme, ¿no? Porque si yo acudí a tantas instancias donde la justicia debería haber estado garantizada y no lo estuvo, permítanme la impunidad de creer que el plano religioso de alguna manera va a tener que dar cuenta, ¿sí?, de lo que yo estoy diciendo en cuanto a las potestades deben sujetarse al plano territorial en el cual yo estoy inscripta antes de que me hubieran bautizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo antes de ser bautizada ya era ciudadana. Porque una persona puede no ser católico, puede no ser cristiano. Ya es un ciudadano por el hecho de nacer. Los derechos universales están garantizados para las personas desde el momento de su concepción, de su nacimiento sobre todo. La discusión sobre el aborto tenía que ver con esto.
Yo no participé de esa discusión porque tengo un criterio muy claro y a mí no me interesa. ¿Sí? Porque mi mente funciona en otro plano. Pero que yo tengo los derechos garantizados, ¿sí? Antes de ser católica, cristiana o de la manera que fuera mi nombre inscripto por el bautismo, el cual yo no elegí porque era un bebé, ¿m? Estaría de alguna manera abriendo la discusión a la pertenencia, si se quiere, ¿sí? De una nueva discusión para los padres, ¿no? Yo lo plantearía así, ¿no? Porque está todo en discusión. Estamos en un momento de crisis de los valores humanitarios, ¿sí? Una crisis de los valores humanitarios. ¿Qué es ser un ser humano? Y los padres, quizás prontos a tener sus hijos, estarán, gracias a mi testimonio, quizás reviendo la posibilidad del bautismo o no. ¿Por qué? Porque si yo, siendo un bebé, soy sometida porque hay una persona que teniendo el poder y la sabiduría de insertar aquí mismo, donde está el tercer ojo, un espíritu que me sujeta a una contrincante adversaria física, sexualmente más potente que yo, por cuanto sus hábitos no son los mismos que los míos, elegido los míos racionalmente, evidentemente yo quisiera que exista la posibilidad de excomulgarme, se dice, ¿eh? Porque yo no quiero que si Jesucristo venía con la pompa gira, Jesucristo tenga nada que ver conmigo. Porque si la pompa gira es el espíritu que yo conocí gracias a todo el movimiento fisiológico, mecánico que ha hecho alrededor mío cada cual persona, casi cada cual persona me ha acercado en los últimos 5 años, incorporando el líbido que Melina Falcón y su secta transmite por esos canales hechos gracias a la consecuente transmisión de las ideas que esta gente quiere construir para la sociedad nueva que plantean, donde todos son homosexuales, donde todos son trans. Yo, perdonen, tengo definiciones, acá no las estoy haciendo. Pero por lo menos yo no quiero participar. Yo no quiero participar. Yo no quiero participar. Yo no quiero participar de un espíritu que me pone como competidora sexual a una piba que está en un ámbito dedicado a la prostitución. Porque otra cosa no se puede llamar a la pompa gira que garantiza, ¿sí?, el placer de quién sabe cuánta gente a través del detrimento de mi persona. Porque toda la mafia carcelera ha sido no otra cosa que las visitas que esta persona ha tenido para desmerecer mi psicofísico, mi psiquis, mi físico, ¿sí? Como también el de mi hijo. Así que yo estaría pidiendo en este momento, hay videos más a menos, digamos, ¿no? Hay videos más a menos. En este video empecé hablando del ángel de la veleta, acudiendo a la protección de la Virgen María, como aquella mujer que ha concebido un hijo del Espíritu Santo, ¿sí?, que cabe sospechar que podría ser hijo de algún subcubo, o algún incubo, nunca tengo clara la definición, ¿sí?, que le hubiera propiciado el castigo a su hijo por ser judío, nacido de una unión tan ilegítima y tan oscura, ¿sí?, como un espíritu encarnado a través, permítanme la especulación, la masturbación. Así se dijo también de Merlín, digo, ¿no? No hubiera sido el único caso. Merlín, ustedes saben, el mago, dicen que fue concebido de una mujer consagrada a un dios y un sucubo. Y por eso tenía poderes como los que tenía. Esta gente dedicada, como los Falcón, a tanta oscuridad, ¿sí?, no me van a hacer partícipe bajo ningún punto de vista. Y espero que la juventud lo sepa, ¿sí?, de la incorporación de ninguna cosa,
que sobrepase los límites que a los seres humanos se nos ha dado, por lo menos en tanto el campo sexual esté tan minado de genocidas. ¿Sí? Cuando el campo de lo sexual esté libre de genocidas, quizás tal vez alguien o algunos, ¿sí?, puedan dedicarse a construir la mágica presencia de un Dios que se puede llegar a encarnar y a renacer y a ser alguien como quién diría quién, ¿no? Como Jesús de Nazaret, hijo del Espíritu Santo, sin la condena, ¿sí?, de toda la generación que vino después, señalada por él como ovejas al matadero. ¿Se entiende? Entonces, la diferencia radical sería el ángel de la veleta, el ángel de la Virgen María, de alguna manera estaría proponiendo para la gente que ama a Jesús de Nazaret como el Dios de los católicos, que se sabe, porque la Grey también lo dice, que la masturbación es un pecado. ¿Sí? La masturbación es un pecado. ¿Por qué? Porque entran a jugar estos agentes que, como Melina Falcón y todo su clan, acuden a gozarse en uno, siendo que el cuerpo uno solo lo comparte con la persona que elige para casarse o para disfrutar del acto sexual como mejor le parezca. ¿Se entiende? Ahora, cuando una persona no elige a nadie, o el destino no quiso, o la mafia no lo permitió, porque de alguna manera el placer hubiera sido la revaloración de lo personal, ¿no? Porque cuando uno encuentra con quien compartir el placer es la revaloración de lo personal. Y este placer está sujeto a toda esta oscuridad, los pastores también que den cuenta de hasta qué punto se puede sostener en un país todo lo que tiene que ver con la magia roja, la magia negra, la pompallera, la umbanda. ¿Hasta cuándo los pastores van a estar diciendo la umbanda, quimbanda, zambanga? ¿No? ¿Hasta cuándo los africanos van a ser los pobres? Los pobres que ahora revaloran su cultura. No, no, no. El africanismo trae el ego de el poder, del castigo que traen quienes se dicen más poderosos que cualquier otra raza en el mundo, pese a tener un continente en la miseria. Las fuerzas africanas, según lo que yo tengo entendido, a mí no me vayan a acusar, no, o sea, no, es un país donde tengo derecho a opinar, ¿sí? Si hay gente que trabaja la magia negra, es porque hay gente que son los gurús de Bará. Los gurús de Bará. Ahora, la relación Bará-Jesucristo, a mí personalmente me importa un bledo mientras no me molesten. Ahora, cuando Vara y Jesucristo me molestan y molestan a mi hijo, tengo todo el derecho del mundo de decir que acá primero se es ciudadano. Entonces, como acá primero se es ciudadano, Vara y Jesucristo se va a tener que ir de mi vida con todos sus chiches. Los chiches que queden siendo chiches si quieren, a mí no me importa, pero lejos mío y lejos de mi hijo. Porque acá primero se es ciudadano, antes del bautismo. ¿Se entiende? Gracias, eso nomás. La veleta veleteando.